días. Antes que nada, quisiera agradeceros vuestra asistencia a nuestra 23ª Feria Agroalimentaria. Durante los próximos días vamos a tener la oportunidad de poner en valor una vez más nuestra tierra, nuestro campo, aquello que nos lleva representando desde tiempos inmemoriales. Ahora quisiera hacer una mención especial a todos los expositores que han tenido el gusto de venir hasta aquí para acompañarnos y, lo mejor de todo, para ofrecernos y compartirnos su tierra a través de sus productos y de su trabajo. Ahora voy a dar paso al señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, don Luis Miguel Núñez. En primer lugar, pues dar la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a los concejales del equipo de gobierno, que sin su ayuda, sin su trabajo, sin su colaboración y sin su cooperación, pues estos eventos y estos actos pues no serían posibles. Así que hay de manera muy especial pues a Antonio, el alcalde de Garganta de la Olla, y a Óscar, el alcalde de Baños de Montemayor. Y así es como comienza la 23ª edición de la Feria Agroalimentaria de este año 2023. Es una de las ferias con mayor relevancia en esta provincia y que no solamente se ha consolidado, sino que también se ha mantenido en el tiempo. Esta feria también es turismo, esta feria también es promoción y también es economía, pues precisamente en torno a la mesa, en torno a la gastronomía, en torno a todos los eventos que se celebran en nuestro municipio y también fuera de ellos, y que se tienen cabida precisamente en el hotel restaurante Villa Saray, pues nosotros hemos querido precisamente contar con vosotros por eso mismo. National Geographic ha sacado un enlace en el que precisamente pone el foco en 8 destinos de restauración en Extremadura, y vosotros sois uno de ellos. No es que lo seáis vosotros, sino que también pues es el foco que atrae turismo, riqueza y economía a nuestro municipio, porque hay mucha gente que viene, que ahora después pues vais a tener también la oportunidad de dirigiros a todos los que nos acompañan en este acto. Nosotros sí que lo hemos querido hacer precisamente para poner en valor nuestra restauración, para poner también en valor nuestros productos agroalimentarios. Y yo sin más, pues como decía al principio, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, pues a continuación quiero dar paso a los hermanos Pilar y Víctor Arjonas, propietarios y regentes del Hotel Rural Villa Saray, que, como bien ha dicho nuestro alcalde, van a hacer la inauguración oficial de la feria. Puedo hablar para muchos no cuesta, pero por nuestro pueblo lo que nos falta. En primer lugar, gracias a nuestro alcalde. De 23 años. Bienvenidos y a disfrutar de la feria. Gracias.